Hola, estoy muy contento de poder conectarme con ustedes. Los amo mucho y no puedo esperar para estar con ustedes cara a cara. Y espero que podamos hacerlo muy pronto. Hoy quiero hablarles sobre cómo conectarse con una audiencia a través de contar historias inspiradoras en su mensaje. Estamos hablando de cómo conectar los mensajes que Dios pone en nuestro corazón para nuestra audiencia. Cada vez que una persona se sienta a escucharnos, tenemos la increíble oportunidad de conectarnos con Él. Debemos darnos cuenta que es un gran desafío y un gran privilegio el poder compartir la palabra de Dios y trabajar duro para que las personas puedan entenderla y aprender esas verdades bíblicas. Pero esto es lo más importante, que puedan aplicarla. Tiene que haber una aplicación muy clara para que puedan volver a casa y darle vida a esta palabra todos los días de su vida. Ahora, viene a mi mente recuerdos de cuando yo era un joven predicador. Luché por encontrar mi estilo. Hice todo lo posible por predicar como otros evangelistas que había escuchado. Pero al hacerlo, tenía esa terrible sensación de que no era yo. Sentía que estaba imitando a otra persona en lugar de hacerlo con la voz que Dios me había dado. Por ejemplo, mi papá es un gran predicador y ha sido mi pastor durante mucho tiempo. Así que cuando comencé a predicar, me di cuenta de que estaba predicando como mi papá, o predicaba como el evangelista que escuchaba en la televisión, o los evangelistas que hicieron un gran avivamiento en nuestra iglesia. Simplemente comencé a llevarme a casa su estilo y comencé a usar su voz en lugar de la que Dios me había dado. Recuerdo que en una ocasión estaba predicando con todo mi corazón. Sentía la unción fluyendo en mí y un pastor se me acercó para decirme, solo sácalo. Cuando prediques, simplemente saca lo que tienes que decir. En ese momento me di cuenta de que estaba tratando de predicar como todos, en lugar de usar la voz y el estilo único que Dios me había dado. Una de las cosas que me encanta hacer cuando predico es contar historias. Me gusta tanto contar historias y hoy quiero hablarles sobre cómo conectarse a través de contar historias en su mensaje. Recuerdo que cuando comencé a predicar contando historias en mis mensajes, se me acercó un pastor que me escuchó y me dijo, deja de contar tantas historias, solo predica la palabra. Y yo me dije a mí mismo, solo predica la palabra. ¿Acaso no es eso lo que estoy haciendo? A partir de ese momento, decidí que yo quería predicar como aquel hombre que abría los corazones de las personas y penetraba en ellos con sus historias y las cambiaba. Y ese ejemplo, ese hombre es Jesús. Solo piense en cuántas veces le hicieron preguntas a Jesús. Jesús podría haberles contestado con muchas explicaciones. Podría haberles dicho grandes verdades que él sabía, pero en cambio respondió con una historia. Les contaba parábolas. Entonces, cuando alguien me mira y me dice, deja de compartir historias, solo predica la palabra de Dios, yo me pregunto, ¿acaso no es eso lo que estoy haciendo? Porque muchas veces estamos hablando de parábolas e historias que Jesús utilizó para abrir el corazón de las personas, para que puedan entender la verdad bíblica y para que puedan aplicarla a sus vidas. Así que, si ese es el ejemplo que usó Jesús, ¿por qué no usaríamos esa misma fórmula para compartir una historia? Luego enseñar una verdad bíblica y finalmente presentarles una forma sencilla de aplicarla para vivir la vida y seguir a Jesús. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar por qué amamos las historias? Porque las historias son tan poderosas. Creo que son poderosas porque estamos diseñados para ser afectados por las historias. Hay algo que nos sucede internamente cuando escuchamos historias. Las historias estimulan nuestras emociones y nos conducen a un encuentro con la verdad y dejan salir de nosotros la risa, la tristeza o la felicidad.
Simplemente se genera una conexión de emociones dentro de nosotros que nos conducen hacia la verdad. Muchas personas se acordarán de la historia que les contamos para conectarlos con una verdad bíblica. Tal vez no la hubieran recordado, pero debido a que conectaron esa verdad con una historia, impactó sus emociones. Ahora no solo recuerdan la historia, sino que entienden la verdad relacionada con las emociones de la historia. Y luego, la tercera cosa es que las historias cambian nuestras vidas. Piense en lo que pasa cuando se reúne con sus amigos y familiares. ¿Qué es lo que hacemos? Contamos historias. Cada familia es diferente, pero a todos nos encanta contar historias. Compartimos historias y experiencias. Las contamos una y otra vez. Tengo una familia a la que le encanta contar historias. Y cuando nos reunimos, revivimos viejos recuerdos con todo detalle. Nos reímos de cómo fuimos en aquel tiempo. Así es como transmitimos nuestra herencia, nuestro legado. Así es como compartimos nuestra historia con el mundo. Y entonces, ¿por qué no desarrollamos nuestro don y nuestro amor por la narración cuando comunicamos la palabra de Dios a las personas que confían en nosotros? Pensemos por qué nos encantan las películas. Es solo una historia y estamos tan impactados porque nos inspiran y nos conmueven las historias que vemos en esas películas. Por eso es tan poderoso comunicarse con una historia, porque estamos diseñados para ser afectados por las historias. Las historias conectan las emociones con la verdad, y estas historias cambian nuestras vidas. Un gran ejemplo de una historia en la predicación es la del hijo pródigo. Y es que Jesús nos dio esta poderosa verdad que cambia vidas. Son varias verdades en esa historia, pero no solo nos dio la verdad. ¿Qué hizo Él? Envolvió la verdad en una historia con la que pudiéramos identificarnos. Introdujo personajes en la historia: el padre, el hijo pródigo, el hermano, y así, como resultado, comenzamos a identificarnos con las diferentes personas de la historia. Y así la audiencia se lleva a casa un mensaje poderoso para su vida. Así que hablemos de cómo podemos convertirnos en comunicadores más dinámicos. Aquí tenemos 4 maneras para convertirse en un comunicador más dinámico. Número 1, comuníquese en el contexto en que se mueve su audiencia. O sea, en el momento o en el ambiente que está viviendo. Pablo dijo: cuando estoy con los judíos, me convierto en judío. ¿Por qué? Para poder comunicarse en su lenguaje, poder transmitir el mensaje y salvar a alguien. Así que, con quien sea que hable, quiero poder comunicarme con claridad. Voy a predicar de manera diferente. Si es un grupo de pastores o si es un grupo de personas que no asisten a la iglesia, de igual forma lo haré con un grupo de personas mayores. O si lo hago con estudiantes de secundaria o niños pequeños, quiero asegurarme que lo que les estoy comunicando sea relevante, sea comprensible para cada uno de los grupos, que sea importante para cada grupo. Si hablo con un público más joven, voy a compartir historias que sean importantes para ese grupo. Digamos, niños de 12 años. Si estoy con un grupo de parejas casadas, tal vez comparta historias sobre mi matrimonio y mi familia. Así que quiero asegurarme de que estoy comunicándome de una manera que ellos me entienden. La misión de mi vida es muy simple. Es la misma misión de nuestra iglesia. Existimos para edificar seguidores de Jesús de por vida. Así que quiero asegurarme de que mientras me comunico, lo estoy haciendo con personas que no conocen de Cristo. Y luego les comparto verdades de tal manera que una persona que es muy nueva en su fe
me pueda entender. A veces, sin darnos cuenta, predicamos así. Necesitamos tener la fe de Abraham, la de Moisés, la de David, y seguimos con nuestro mensaje. Pero nunca hablamos de cómo era la fe de Abraham, de Moisés o de David. Y entonces nuestra audiencia no entiende de qué estamos hablando. Ahora bien, eso funciona si estamos hablando con un grupo de personas de la iglesia que tienen una gran base de conocimiento bíblico. Pero hay mucha gente que entra a nuestras iglesias que no tienen la misma base de conocimiento bíblico. Entonces, cuando decimos que debemos tener la fe de Abraham, Moisés y David, y luego no explicamos lo que se quiere decir con eso, ellos no tienen idea de cómo es la fe de Abraham, Moisés o David, o lo que tuvieron que pasar para que tuvieran esa fe. En la cultura en la que hablo, donde tenemos mucha gente que no asiste a la iglesia, tengo que asegurarme de compartir esas verdades bíblicas de manera simple, sencilla, para que sea entendible por la mayoría. Porque si estoy construyendo seguidores de Jesús de por vida y estoy predicando a personas perdidas, seguramente estas personas no tendrán esa base de conocimiento. Así que tengo que construir ese fundamento en ellos, porque quiero ir tras las ovejas perdidas. Como Jesús les decía a ellos, no quiero simplemente predicar a los cristianos, quiero predicar a la oveja perdida. Y entiendo que si voy a hacer eso con éxito, tendré que probar algunas cosas que nunca antes había hecho, en un esfuerzo por compartir el amor de Dios con ellos. Así que debo comunicarme en su mundo, en su contexto, si quiero convertirme en un buen comunicador. La segunda cosa que tenemos que hacer es, número 2, capturar la atención de la gente desde el principio. Es decir, quiero cautivar su atención desde el principio de mi charla. No puedo asumir que solo porque estoy hablando al frente de ellos, ellos querrán escuchar lo que tengo que decir. Por eso, a menudo empiezo con humor. La risa es una excelente manera de hacer que la gente deje caer sus barreras de defensa para escuchar el mensaje que tengo que dar. Ahora, ¿qué pasa si comienzo dando el mensaje directamente sin haber hecho una introducción para captar su atención? Posiblemente podrían no entender lo que estoy queriendo comunicar. ¿O qué pasaría si comenzara compartiendo una historia para cautivar su atención y conectar con ellos? Por ejemplo, cuando yo era joven, mi padre era pastor de nuestra iglesia y tenía mucho trabajo que hacer en la iglesia. Pintaba las habitaciones y le quedaban hermosas. Yo era solamente un niño, pero quería ayudar a mi papá. Así que entraba a la habitación y le decía, «Papá, ¿puedo ayudarte?», hasta que finalmente me dio un trabajo. Me confió una responsabilidad muy importante. Después de que terminó de pintar las habitaciones, me permitió colocar las cubiertas de los tomacorrientes. En realidad solo se necesitaba un tornillo para hacer eso. Así que pones la placa sobre la caja que necesita el tornillo, enroscas ese tornillo y está terminado. Y al hacer eso, esa habitación estaría completa. Yo le habría dado los toques finales a esa habitación. Estaba tan emocionado de poder ayudar a mi papá. Y justo antes de que mi papá saliera de la habitación, se detuvo y dijo, «Hijo, hagas lo que hagas, nunca metas ese destornillador en ese toma de corriente». Ahora, yo nunca imaginé qué pasaría si ponía un destornillador en ese enchufe eléctrico. Pero como mi papá me dijo que no lo hiciera, por alguna razón ahora quería hacerlo. Quería ver qué pasaría si ponía ese destornillador en ese enchufe eléctrico. Así que con cada pizca de terquedad que tenía dentro de mí,
Metí el destornillador en el toma corriente y vi el espectáculo de fuegos artificiales más grande que he visto en mi vida. Y estaba a 15 centímetros de mi cara. No, yo no morí ese día. Ni siquiera me electrocuté porque estaba agarrado a un mango de plástico. El fuego salía disparado de esa pared. Fue bastante intenso. Ahora piense, ¿con qué se supone que tiene que ver esta historia? Esto es lo que quiero compartir con usted. La desobediencia está ligada al corazón de un niño. Aunque mi padre fue muy claro con las instrucciones, había algo dentro de mí que luchaba con la obediencia. Y aunque hoy tengo 46 años, todavía lucho con ese corazón de desobediencia que está atado en el corazón de un niño. Porque a medida que envejecemos y maduramos, seguimos siendo las mismas personas obstinadas que alguna vez fuimos. Y estamos constantemente luchando esta guerra dentro de nosotros entre ser obedientes a la voz de Dios o ser desobedientes. Luego tomo esa historia y hablo de cómo puedo ser obediente a la voz de Dios con mi vida. Les he compartido una historia divertida. La gente ríe. He establecido cierta conexión con la gente porque tenemos una experiencia en común. Y ahora están más dispuestos a escuchar la verdad que quiero compartir con ellos. Y también pueden conectar esta verdad con una historia muy memorable. Yo podría haber comenzado simplemente compartiendo la verdad de la desobediencia y la obediencia, pero hay algo poderoso en usar la historia como un punto de conexión para poder abrir el corazón de alguien para que esté dispuesto a aceptar la verdad de la palabra de Dios y luego ser capaz de aplicarlo y vivirlo. Así que cautiva a tu gente, captura la atención de tu audiencia desde el principio. Ahora, el paso número 3. Activa tu audiencia. ¿Cómo logramos eso? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que involucrarnos. No quiero que solo escuchen lo que tengo que decir. Quiero que se involucren en las cosas que estoy haciendo, que hagan preguntas. A menudo me involucro con las personas en las redes sociales. Incluso lo hago antes de que comience la experiencia de adoración. Quiero que piensen en el tema. Quiero ayudarlos a aplicar el mensaje en su vida. Así que podría hacer una pregunta en las redes sociales esta semana. Oigan, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en tu matrimonio? Escríbanlo en los comentarios. Y este domingo vamos a hablar sobre eso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy activando a la audiencia. Incluso antes de que lleguen a la iglesia, ya están pensando en el tema que les voy a compartir el domingo. Y ya están participando en las redes sociales sobre eso. Pida a las personas que interactúen o brinden comentarios. Muchas veces cuando comienzo un mensaje, puedo decir, escuchen, hoy vamos a hablar sobre el matrimonio. Y sé que todos tenemos desafíos en nuestro matrimonio. Así que estoy dispuesto a tomarme 2 minutos para discutir con las personas que me rodean. ¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos que enfrentan en sus hogares? Tienen 2 minutos para pensar. Y luego les doy 2 minutos. Pongo alabanzas suaves de fondo y dejo que comiencen a interactuar entre ellos, incluso antes de predicar el tema. Ahora, es difícil hacer eso en una multitud si tienes miles de personas. Pero la mayoría de nosotros no tenemos miles. No hay miles de personas en mi iglesia. La ciudad no es tan grande, así que es más fácil interactuar con las personas de esa manera. Entonces, ¿por qué no darles la oportunidad de participar de esa manera? Y luego siempre termino cada mensaje con 2 preguntas, que siempre las hago para terminar cada mensaje. Quiero hacerle 2 preguntas. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo a través de este mensaje?
¿Y qué pasos tomará para aplicar esta verdad? Esas son dos preguntas realmente importantes. ¿Qué le está hablando el Espíritu Santo y cuáles son los pasos que dará para aplicar esta verdad bíblica? ¿Qué estamos haciendo? Estamos atrayendo a nuestra audiencia, ¿no es cierto? Queremos ayudarles a conectar esto con su vida, porque no solo estamos compartiendo algo de información, queremos que la información provoque una transformación en su vida. Así que tenemos que ayudarlos a descubrir cómo aplicar eso y que el Espíritu Santo les hable. Solo queremos que se apoyen un poco más en la voz del Espíritu Santo en sus vidas, para que logremos ser buenos comunicadores. Para comunicarnos en su mundo, vamos a captar su atención desde el principio y vamos a activar a la audiencia. Paso número 4. Dígalo hasta que se pegue. Dígalo hasta que se pegue. En otras palabras, dígalo de tal manera que la gente lo entienda. Relacione lo que dice con lo que la gente necesita en su vida. La gente no tiene idea de cómo aplicar estas verdades. Uno de mis mentores solía decirme todo el tiempo: tenemos que poner las cosas en la gaveta más baja para la gente. ¿Qué quiso decir con eso? Tenemos que decir las cosas de tal manera que la gente pueda aceptarlo, entenderlo. Si ponemos las cosas demasiado altas para ellos, no podrán alcanzarlas, no lo entenderán. Pero si ponemos las cosas de tal manera que puedan aplicarlo, recordarlo y entenderlo, será mucho más fácil para ellos vivir la verdad de Dios en sus vidas. Y eso es lo que queremos. No queremos que solo tengan información. Queremos que vivan la verdad de Dios en su vida mientras lo siguen. Es decir, ese es el propósito de la predicación. Es para compartir la historia de Jesús, pero también compartirla de tal manera que puedan aplicar la verdad de Dios en su vida. Queremos construirlos como seguidores de Jesús de por vida. Así que démosle dirección y una aplicación para que sean capaces de seguir. Ahora bien, ¿cómo es que este mensaje que les estoy compartiendo hoy los convierte en mejores seguidores de Jesús? Esa es una gran pregunta para hacer. ¿Cómo los convierte en mejores administradores? ¿Cómo los convierte en un mejor padre o madre? ¿Cómo los convierte en mejores trabajadores? Por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar a las personas a aplicar esta verdad donde trabajan, juegan, compran y viven? Necesitamos aclarar nuestras ideas para encontrar las posibles aplicaciones de la palabra de Dios para que sea relevante en su vida. Use la voz que Dios le ha dado. No tiene que ser otra persona. Desarrolle su propio don de creatividad. Cuando predico, me gusta usar objetos. Por ejemplo, hace unos meses subí una escalera al escenario y prediqué sobre la escalera para poder explicar cómo nos ponemos en peligro cuando nos alejamos de Dios debido a nuestra desobediencia. Y cada vez que subía un peldaño, era un paso más lejos de Dios, poniéndome en mayor riesgo. Así que seguí subiendo esta escalera para demostrar las distancias que creamos y el peligro en el que nos colocamos. Hay mucha curiosidad cuando me ven subir la escalera y mantengo su atención mientras digo la verdad de Dios, de una manera diferente, creativa y original. Entonces, ¿cómo puedo ser creativo para compartir la palabra de Dios que tenga un impacto que cambie la vida del oyente? Hazte esta pregunta. Creo que esta es una pregunta muy importante. ¿Eres el tipo de comunicador al que tú mismo te gustaría escuchar? ¿Es usted el tipo de predicador al que le gustaría sentarse a escucharse semana tras semana? ¿Está dedicando tiempo a desarrollar su forma de predicar?
está comunicando el Evangelio con historias y verdades que cautivan la atención y el corazón de la gente. Tomemos la decisión de ser el tipo de comunicador que realmente nos gustaría escuchar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo logramos? Nos vamos a comunicar en su mundo. Vamos a cautivar su atención desde el principio. Vamos a activar nuestra audiencia y vamos a repetirlo hasta que se pegue. Creo que si buscas hacer eso, te convertirás en un mejor comunicador, compartiendo la verdad de Dios de tal manera que tendrás un impacto de por vida en cada persona que te escuche predicar. Dios te bendiga.